tengamos el día de hoy para el examen final. Pero veo que Víctor Danilo, Luis Fernando, Beverly, Adeline, Joan, Angélica, Kelly, Daniela, Nelson, Alejandra, no están conectados. Solo Buenas noches, dejaron Lick. ahí la... Yo sí estoy conectado, pero tengo problemas con la cámara de la pantalla, pero aquí estoy 100% atención, Lick. ¿Será? Presente, Lick. Y Adeline, Joan, ¿qué pasa con ella? Angélica, Kelly, ¿qué pasa? Nelson. Kelly, Raquel tampoco no está conectada, solo dejó ahí la cámara. Miren, ya Sí, están licenciado grandes, presente. ya están grandecitos ustedes, hombre, y están a punto de cerrar el pensum de la Facultad de Derecho, son los futuros profesionales, y cómo es posible que tiene que estarles uno, como decimos en buen chapín, arreando. Eso no es posible. Supone que ustedes van a asumir una responsabilidad bien delicada y como tal deberían de ser responsables de sus actos. No van a tener consecuencias grandes. Si un tribunal lo cita, un juez, un magistrado lo cita a una hora, yo siempre les he dicho, traten de estar antes de la hora que lo citaron por cualquier emergencia que pueda surgir. Eso de que, fíjese que me agarró la tarde, fíjese, no hay excusa ni pretexto para una audiencia. Le pueden certificar lo conducente por el abandono de la defensa y le puede ocasionar daños y perjuicios irreparables a la parte que ustedes están asesorando. No sé si ustedes se han dado cuenta de la responsabilidad que van a asumir. Noches, Mili. Buenas noches, Luis Cecilio. Así que de ustedes va a depender el futuro de cada uno en lo profesional de lo que les pueda venir. Todo este grupo que veo acá, al final, como les digo, pues cuando se empiecen a estudiar para su examen privado, se van a recordar de lo que les digo. Muchos no saben ni por dónde empezar a estudiar el privado. Bueno, ¿qué podemos? El día de hoy vamos a empezar a ver la tercera unidad. Pues todo lo concerniente a la tercera unidad de lo que entra para el examen final. Les ofrezco que para la próxima semana ya tienen todos su nota del segundo parcial para que hagan sus números y vayan, se den cuenta que cuál es la zona que llevan para terminar de mejorar su nota con el examen final, ¿verdad? Les digo, el examen final viene en las mismas condiciones en que vino ahorita, ¿verdad? Así que no se vayan a sorprender de lo que se les pregunta, pregunta directa y falso y verdadero. Así que, bueno, el día de hoy vamos a ver lo concerniente a los contratos atípicos. ¿Por qué hablamos de contratos atípicos? Precisamente porque los contratos atípicos, como su mismo nombre lo indica, no están regulados en la ley. Dora Eugenia tal vez sí nos interfiere acá con los demás compañeros. No sé si tiene algún problema ahí su micrófono o pues, corríjalo porque bueno, como les decía, ¿qué son los contratos atípicos?
son aquellos contratos que no están expresamente regulados en la ley, surgen de la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué características tienen estos contratos? Primero, la autonomía de la voluntad. Segundo, la flexibilidad. Tercero, no se ajustan a un modelo preestablecido. También dentro de las características se puede mencionar que pueden cambiar elementos de varios contratos típicos. ¿Qué son contratos típicos? Para que entendamos bien el por qué estamos hablando. Y vamos a... ¿Quién es el que está interfiriendo ahí con su micrófono, por favor? Los contratos como típicos, como muy bien los conocemos, la mayoría son los que específicamente aparecen regulados tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Y como consecuencia, ya los conocemos. Los contratos que no escuchamos constantemente son los contratos atípicos. Y eso es precisamente lo que vamos a conocer el día de hoy. Y dentro de los contratos atípicos tenemos el contrato de franquicia comercial. ¿Qué es el contrato de franquicia comercial? El contrato de franquicia comercial, podemos decir desde varios puntos de vista que es el contrato, perdón, voy a hablar primero del de factoring para que no, y así cuando yo les traslade las diapositivas oportunamente, pues les sea más fácil para poder comprender. ¿Qué es el contrato de factoring? El contrato de factoring es aquel mediante el cual una empresa cede sus créditos a una entidad financiera para que ésta los gestione y cobre. ¿Cuáles son las partes involucradas dentro de este contrato? Tenemos un elemento que es el cedente. En este caso es la empresa que cede sus facturas o créditos a la otra parte. También tenemos un factor, que es la entidad financiera o empresa que compra los créditos. También tenemos un deudor, que es la persona o empresa que debe pagar las facturas cedidas. Si ustedes se dan cuenta en este contrato de factoring, lo que sucede es que los elementos que aparecen o las partes involucradas, los elementos personales, podemos ver, por decirlo así, dentro de este contrato, son en primer lugar el cedente, en segundo el factor y tercero es el deudor. Cuando hablamos del cedente, nos referimos específicamente a la empresa que cede, empresa como tal, que cede sus facturas o sus créditos a una persona en particular. Y en este caso es el siguiente, que es el que conocemos como factor. Y el factor es lo que conocemos como la entidad financiera o empresa que compra los créditos. Pero también tenemos otro elemento que es el deudor. Y el deudor es la persona o empresa que debe pagar las facturas cedidas. Es decir, que si tenemos un cedente, un factor y un deudor, como consecuencia va a haber una entidad financiera que se llama factor, que es la que va a comprar los créditos que el cedente va a tener, que en este caso es una empresa que va a ceder sus facturas o créditos que pueda tener a favor. Y el deudor es la persona que debe pagar las facturas por el, por la suma de dinero o la mercadería que haya recibido de parte del cedente, ¿verdad? ¿Qué características tiene este contrato? En primer lugar, tiene una cesión de créditos. Y como bien se los dije anteriormente, es el cedente el que transfiere los derechos de cobro al factor. Y existe un financiamiento y el factor anticipa un porcentaje del valor de los créditos cedidos. Es decir, que alguien financia y anticipa un monto sobre las facturas o los créditos que acaban de ceder. Es un porcentaje, ¿verdad? Sobre los créditos que le
se dieron. Pero también existe dentro de las características lo que conocemos como gestión de cobro. El factor, que es la financiera, es la que se encarga de cobrar las facturas. Dentro de las otras características, en esta puede incluir una garantía del factor en caso de insolvencia del deudor, que es lo que conocemos factoring con recurso o no factoring sin recurso. Cuando hablamos de factoring con recurso es porque tiene una garantía, y cuando no hay factoring sin recurso es porque no existe garantía, sino que únicamente las facturas o los créditos que el cedente tiene en su poder y él los cede hacia la financiera para que se los cobre al deudor. ¿Qué ventajas tiene este contrato? Dentro de las ventajas que tiene es que mejora la liquidez de la empresa. ¿Por qué? Porque precisamente el factoring le da un porcentaje sobre las facturas y los créditos que ha cedido. Por eso es que mejora la liquidez de la empresa, que es el cedente, ¿verdad? También existe dentro de las ventajas la externalización de la gestión de cobros, es decir, que esos cobros los hacen de manera externa. Y otra de las características es que se protege contra el riesgo de impago, es decir, que se cobra un seguro para que en el caso de el deudor no pague, pues ahí está el seguro para que sirva de medio de pago para ejecutar el cumplimiento de esa obligación. Esas son las ventajas, pero también tiene desventajas. Las desventajas son, primero, el costo elevado por los servicios del factor, o sea, la financiera. Otra de las desventajas es que existe una dependencia de la solvencia del deudor, es decir, el deudor es el que va a jugar el papel preponderante porque él es el que tiene que pagar los montos que le son fijados a través de la negociación que ha celebrado con el cedente y el deudor, para que la financiera, que es el factory, pueda recibir esas sumas de dinero y en base a eso pueda ir haciendo amortizaciones al cedente, ¿verdad? La definición que tenemos del contrato de factoring es el siguiente. Es un contrato donde una entidad financiera llamado arrendador compra un bien a solicitud de una empresa o persona llamado arrendatario y se lo alquila por un tiempo determinado con la opción de compra al final del contrato. Por eso es que normalmente este contrato lo confundimos con el contrato de leasing, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, las partes involucradas prácticamente son las mismas, solo que reciben nombres distintos. Entonces, hablemos del contrato de leasing financiero. El contrato, de por sí, las partes involucradas, uno es llamado arrendador, que es la entidad financiera que compra y alquila el bien. También tenemos un arrendatario, que es la persona o empresa que usa el bien y tiene la opción de compra. Es decir, que al finalizar el contrato por el plazo que se estableció, lo que se hace que en una de las cláusulas se pone que hay una opción de compra para ese contrato y como consecuencia le ponen un monto. Durante el ejercicio profesional yo tuve la oportunidad trabajando como asesor jurídico en la recuperación de cartera, de manejar muchos contratos de esta naturaleza, porque existía una empresa en ese entonces llamada Financiera y Óptima. Entonces ellos se dedicaban precisamente a elaborar o celebrar ese tipo de contratos que llaman contrato de arrendamiento con opción de compra, más conocido como contrato de leasing, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden contratar impresoras, computadoras, porque son bienes de tráfico normal y como consecuencia
y como consecuencia pueden de una u otra manera al final del contrato poder quedarse consigo mismo con ese bien que ustedes alquilaron. También tuve varios casos referente a vehículos que precisamente se dan bajo esa opción. Ustedes contratan con la empresa o la persona particular o la empresa contrata con la financiera para que ésta venga y le pueda proporcionar un vehículo para poderlo utilizar durante un tiempo determinado, por supuesto pagando una cuota mensual, y como les digo, cuando finaliza el contrato, pues la parte financiera, o la financiera en este caso, que es, como les decía, la que maneja las sumas de dinero, pues ella determina y le pone un monto, pero ese negocio tiene un tracto sucesivo. ¿Por qué? El contrato pudo haberse celebrado en el año 2023 y finalizar ahorita en el año 2024. Entonces ahí es donde precisamente surge y se da esa modalidad del contrato de leasing, ¿verdad? Como les digo, las partes involucradas es el arrendador y el arrendatario. Las características que contiene. El arrendador conserva la propiedad del bien durante el periodo de leasing. Cuando hablamos del periodo de leasing es el plazo del contrato que están celebrando. Y dice que al final del contrato el arrendatario tiene la opción de adquirir el bien pagando un valor residual. Cuando hablamos de un valor residual es de la suma de dinero que ambas partes han contratado desde un inicio y pactado para pagarse en la última cuota o bien al finalizar el contrato por sí. En esta clase de contratos se pueden utilizar bienes inmuebles, vehículos, maquinaria, etcétera. ¿Qué ventajas tiene este contrato? No se requiere una inversión inicial importante. Tiene una flexibilidad para adquirir bienes costosos. ¿Por qué tiene la flexibilidad? Precisamente porque los pagos son periódicos y al final se fija un monto. Por eso es una ventaja poder contratar bajo esa forma, ¿verdad? ¿Qué desventajas tiene? Que las cuotas pueden ser más altas que las de un préstamo tradicional. ¿Pero por qué son más altas? Precisamente porque la empresa o la financiera que contrata con el deudor o la persona que adquiere ese servicio, pues lo único que hace es ponerle un monto real al vehículo cuando vehículo, eh, maquinaria, etcétera. Le pone un monto de acuerdo al mercado el día que se compró el vehículo o el día que se compró la maquinaria, o bien que se haya comprado las computadoras, las impresoras, las fotocopiadoras, etcétera. Estas son de tráfico mercantil. Y entonces, por ejemplo, si usted en su empresa necesita unas 10 fotocopiadoras porque se va a dedicar específicamente a poner su empresa sobre el sistema de fotocopiadoras, pues obvio, creo que no va a tener, pues, en primer lugar, la capacidad para comprar 10 fotocopiadoras de tipo profesional que le van a servir para poder desempeñar el trabajo que usted pretende en su empresa y el servicio que pretende dar. Como consecuencia, pues le sale más beneficioso pagar una cuota mensual y no el monto total, porque en primer lugar a veces no se tiene la capacidad económica para poderlos adquirir de una vez, ¿verdad? Entonces, eso es una de las desventajas que pueda tener el contrato de leasing. Dice, al final del leasing, el arrendatario no es dueño del bien, a menos que ejerza la opción de compra. Aquí que les tiene que quedar bien claro que si bien es cierto, usted puede tener el uso, goce y disfrute del bien, lo es también que no tienen la propiedad del mismo, ¿verdad? Sino que el bien sigue siendo propiedad de la otra parte, que en este caso es la financiera, que es el arrendador, ¿verdad? Y luego también tenemos el contrato de outsourcing.
¿Qué es este contrato? Es un contrato en el cual una empresa delega a un tercero, proveedor de servicios, la realización de determinadas actividades o funciones que no forman parte de su core business, es decir, no forman parte de lo que tradicionalmente puede realizar. ¿Quiénes son las partes involucradas dentro de este contrato? En primer lugar, existe una empresa contratante. ¿Alguien sabe qué es me podría dar la definición de lo que es empresa? A ver, Carla María. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carla María. Empresa es lo que se constituye para poder negociar, comprar o vender diversos artículos o proveer algún servicio. ¿Qué dice Freddy Alejandro de eso? Freddy, lo escucho. No me escuchan. Creo Ah, que no tengo bueno mi audio. ahorita sí ya lo escuchamos, Freddy. Le preguntaba si es sobre la empresa mercantil. Sí, claro, una empresa mercantil. Sí, si es la empresa mercantil, se tiene reputado como un bien mueble, ¿verdad? Como lo establece el artículo 655 del Código de Comercio. Se Léalo, por entiende por favor. empresa. El Léalo. artículo 655, empresa mercantil. Uh-huh. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Correcto. Gracias, Freddy, ahí por el aporte. Se le quedó, Carla María, que es una empresa mercantil. Sí, licenciada, muy amable. Ok, bueno. Miren, por eso es bien importante que ustedes hayan aprobado de una manera y hayan estudiado, pues, todo lo concerniente al derecho mercantil 1, derecho mercantil 2, porque ahorita en este semestre, como ustedes se han dado cuenta, ya solo eh, hablamos de las empresas como tal, hablamos de los elementos reales, personales, las características de cada uno de estos contratos, porque se supone que ustedes ya tienen que tener el conocimiento, ya recibieron, porque si están ahorita ya en el 10º semestre recibiendo Derecho Mercantil 3, es porque ya aprobaron Mercantil 1 y 2. Si me equivoco, corríjanme, ¿verdad? Pues como les decía, ¿quiénes son las partes involucradas? La empresa contratante, que es la empresa que realiza, extiende pues parte de sus funciones. Y existe un proveedor de servicios. Es la empresa o persona que ejecuta las tareas subcontratadas. Nótese que aquí el proveedor de servicios puede ser la empresa o una persona individual, ¿verdad? Que es la que va a ejecutar las tareas subcontratadas. ¿Qué características tiene este contrato? En primer lugar, tiene una externalización de actividades secundarias o terciarias, como la limpieza, la seguridad, etcétera. ¿Por qué? Porque como ellos prestan un servicio, pues esa es precisamente lo que se contrata. Esa es una de las características que tiene. Por ejemplo, que hay empresas que se dedican a la limpieza de vehículos, ¿verdad? A tapicería de vehículos. Ustedes lo han visto a través de las diferentes plataformas de redes sociales que constantemente vienen ofreciendo ciertos servicios. Así como también existen las empresas que distribuyen eh, alimentos, ¿verdad? Pues ellos subcontratan a la vez a terceros, que son los pilotos que andan en las motos que casi se
malmatan ahí cuando andan corriendo por entregar el producto, ¿verdad? Entonces son cuestiones y características que las identifican como tal. También puede ser, dice, otra de las características a nivel nacional o internacional, como son las offshore, ¿verdad? Entonces, es decir, los servicios, por ejemplo, las encomiendas que mandan los que están ahí en el norte hacia Guatemala, entonces, y a las diferentes partes del estado de Guatemala, ¿verdad? Como de los 22 departamentos que existen, ¿verdad? Otra de las características es la relación contractual flexible, con términos adaptables a las necesidades de la empresa. O sea, en este caso, pues es bastante flexible entre las partes. ¿Por qué? Porque todo lo van adaptando o lo van adecuando de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene? Reducción de costos operativos. También permite que la empresa se enfoque en sus actividades principales. También tiene un acceso a expertos y tecnología avanzada. Esas son las 3 ventajas que les podemos mencionar del contrato de outsourcing, ¿verdad? Dentro de las desventajas que tiene este contrato, que existe de una dependencia de terceros. ¿Por qué? Como se los decía a un inicio, ellos subcontratan a un tercero para prestar ese servicio. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes requieren algún producto a través de las redes sociales, a través de las vías telefónicas, etcétera, pues algunas empresas tienen ese servicio automáticamente. Si no, lo que hacen es que existe una tercera empresa o una persona individual que presta el servicio de llevar y traer el producto hacia el lugar o al destino que se le ha indicado. Y por supuesto, pues el cobro, si ustedes se han dado cuenta, se lo adhieren al costo del producto, ¿verdad? Son con casos, pero bien excepcionales que las empresas no le suman ese monto, aparentemente, que para mí yo siempre he considerado que el hecho que ellos traigan el producto, como por ejemplo Pollo Campero, McDonald's, pues el costo se lo suben al producto que están vendiéndonos, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, al final el cliente es el que termina pagando ese servicio, ¿verdad? También tenemos el contrato de franquicia. ¿Qué es el contrato de franquicia? ¿Y qué debemos de entender por el contrato de franquicia? El contrato de franquicia, pues, es el contrato en el que una empresa llamado franquiciante concede a otra franquiciado el derecho a explotar su marca, productos o servicios bajo ciertas condiciones y reglas establecidas. ¿Quiénes son las partes involucradas en este contrato? En primer lugar, tenemos un franquiciante, que es el dueño de la marca o modelo del negocio. ¿Alguien sabe de algún franquiciante que sea dueño de una marca o un negocio que tenga este contrato? ¿Podrían mencionarme ustedes un ejemplo de eso? McDonald's, licenciado. Sí, podría ser. El pinche. También. Fíjense que McDonald's no es nacional, por el mismo nombre lo dice, sino que es una franquicia que se usa acá. Y pues una señora que en paz descanse, ahora son sus herederos los que administran esa franquicia y le distribuyen aquí. Así como es como McDonald's, pues hay otras por mencionar, ¿verdad? Pues que utilizan eso. Como Dionisio Gutiérrez, Lick, de Pollo Campero. Sí, Pollo Campero, exacto. Pues no es solo Dionisio Gutiérrez, porque ese es un consorcio realmente de una familia, la familia Gutiérrez, y pues al final creo que es una parte de la que aún están en pugna todavía ellos como herederos,
por las ventajas que tiene tener esa franquicia que ahora ya es internacional, ¿verdad? Ahora ya existe en Estados Unidos, ya en El Salvador. No sé, no puedo asegurar si en Honduras ya existe también. No les podría mencionar, ¿verdad? Y tenemos otra parte involucrada que es el franquiciado. Es la persona o empresa que adquiere el derecho de uso de la marca, ¿verdad? En este caso puede ser una persona individual o bien una empresa, ¿verdad? ¿Qué características tiene este contrato? En primer lugar, el pago de regalías por parte del franquiciado. Es decir, que le pagan una suma de dinero que se denomina regalías por distribuir ese producto. También tiene dentro de las características una transferencia del know-how y una asistencia técnica por parte del franquiciante. Es decir, que ellos son los que trasladan el producto directamente y le dan cualquier tipo de asistencia que fuere necesario para el franquiciante. ¿Qué otra característica tiene? El uso de la marca y métodos operativos del franquiciante. Es decir, que le da la autorización para que pueda utilizar esa marca y la pueda distribuir a nivel del lugar, espacio o territorio que ellos decidan, o sea, que el franquiciante decida, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene este contrato? Tiene el uso de una marca ya posicionada en el mercado, ¿verdad? O por ejemplo, la marca que tenemos, la de Walmart, ¿verdad? Walmart aquí tenemos una franquicia nada más, porque es un consorcio grande que existe también en México, en Estados Unidos y en Costa Rica, ¿verdad? Creo, no sé si en El Salvador ya funciona Walmart, pero por lo menos hasta donde yo sea, acá, pues Guatemala creo que es uno de los que más mercado han tenido este tipo de negocios. También desde las ventajas que tiene es la asistencia continua por parte del franquiciante. Y la otra ventaja que tiene es la reducción del riesgo empresarial al operar un modelo probado. Es decir, que esa marca o el producto, dependiendo lo que vayan a franquiciar, pues ya está debidamente probado en el mercado del lugar donde se va a distribuir. No necesita mayor conocimiento de la población más que porque ya es una marca conocida, ¿verdad? Como mencionaban ustedes, Pollo Campero y McDonald's, ¿verdad? Que ya son, y ahora que también existe Wendy's y Burger King, creo que también Papa John's y etcétera, por mencionar algunos, ¿verdad? ¿Qué desventajas tiene? Las desventajas que tiene es que pierde la autonomía empresarial para el franquiciado. Es decir, él no puede sacar otro producto que no sea el que está autorizado. Él depende de la empresa que es dueña de la marca para poder él salir al mercado. Él no puede salir diciendo, mire, este es producto mío y yo lo estoy vendiendo porque yo soy el dueño. No puede salir diciendo eso porque ahí estaría cometiendo un ilícito, ¿verdad? Y tratando de engañar a la población. Dentro de las ventajas que tiene es, como les decía, la pérdida de la autonomía, el alto costo de entrada y regalías periódicas. Otro de las desventajas que tiene, el riesgo de mala gestión por parte del franquiciante. Es decir, que si el franquiciante no hace una buena venta constantemente, pues lo único que va a provocar, pues que va a existir una pérdida y que como consecuencia sus regalías ya no van a ser las mismas, ¿verdad? También tenemos el famoso contrato de John Venture. Este contrato lo podemos definir de la siguiente manera. Es un acuerdo temporal entre dos o más empresas
para llevar a cabo un proyecto o negocio en común, compartiendo riesgos, beneficios y recursos. ¿Qué partes involucradas tiene este contrato? En primer lugar, tenemos las empresas asociadas, que son las empresas que colaboran en un proyecto específico. Las características que tiene. La temporalidad. Se constituye para un proyecto o objetivo específico. También tiene como característica que cada parte conserva su identidad jurídica y autonomía. También otra de las características es los beneficios y riesgos se comparten de acuerdo a lo pactado. Es decir, que ambas partes pactan en el propio contrato cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos que cada uno y la parte proporcional que le corresponde a cada uno. ¿Qué ventajas tiene ese contrato? Pues en primer lugar, la suma de recursos y capacidades complementarias. Tiene también una reducción de riesgos individuales. Tiene también acceso a nuevos mercados o tecnología. Por eso les decía que muchas veces se trabaja a través de franquicias. ¿Por qué? Porque para evitarse el riesgo de una vez hay personas pues que no quieren invertir su capital, sino que mejor manejan la de un tercero y pues el riesgo sea mayor para el tercero y no para el que lo está distribuyendo el producto, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene? Suma de recursos y capacidad complementarias. También tiene una reducción de riesgos individuales y acceso a nuevos mercados o tecnología. Dentro de las desventajas que podemos mencionar de este contrato, existe la complejidad en la gestión conjunta. Si todos se meten a querer, como decía, meterle mano al producto, pues se va a convertir, lo que va a provocar es que haya mucha complejidad. ¿Por qué? Porque el producto a veces no llega al destino del usuario o del consumidor, que es lo que se pretende. ¿Por qué? Por la misma conflictividad que existe entre las partes, ¿verdad? Y como les decía, otro de las desventajas son los conflictos potenciales entre las partes. Todo esto lo que provoca es mucho conflicto entre ellos. Y también en la distribución de beneficios que puede no ser equitativa. ¿Por qué no puede ser equitativa? Porque puede ser que la parte dueña de la marca o el producto que se va a distribuir, pues sea la que más haya aportado capital. Y como consecuencia, él es el que va a absorber o va a obtener más beneficios a la hora de hacer las ventas de los productos. Cada uno de estos contratos puede ocupar una cuestión muy importante dentro del aprendizaje por parte de ustedes. Yo, a título personal, les recomiendo que cada uno de ellos, y ese precisamente va a ser el trabajo que va a tener un valor hasta de 10 puntos para que cada uno consiga estos contratos. Anótenlos, por favor, para que no se les olvide. Contrato de franquicia comercial. ¿Ya lo anotaron? El otro contrato es el contrato de distribución. El tercer contrato es el contrato de leasing. El cuarto contrato es el contrato de factoring. Y el número 5 es la comparativa y conclusiones de estos contratos. Así que ese es el trabajo que van a tener que hacer para
el examen final. Fecha de entrega es para el día 15 de noviembre. Por favor, hoja tamaño carta, ¿sí? No quiero que lo vayan a fotocopiar, sino quiero que lo redacten, ¿verdad? La letra es Arial 12. El espaciado es 1.5. Le ruego que por favor le pongan perfectamente su nombre, su número de carnet, el nombre del curso y la denominación del trabajo de Derecho Mercantil 3, ¿verdad? Contratos atípicos, ¿verdad? Así que anotaron todos ese trabajo que es el que les corresponde realizar. A ver, Carla María, ¿qué es lo que quiere preguntar? Licenciado, ¿y si podrían repetir los contratos en el orden en que los tienen, solo para corroborar si toman nota? Contrato de franquicia comercial, contrato de distribución, contrato de leasing, o leasing, contrato de factoring. Yo les dije 5 contratos, ¿verdad? Y solo llevamos 4. Ahorita les doy el otro. Dijo una comparativa, ¿no? Que es Sí, la comparativa, sí, pero la comparativa y conclusiones es el punto final, ¿verdad? A ver, franquicia comercial, distribuidor, leasing, factoring y contrato de country club. Ese es el otro, ¿verdad? Así que a más tardar, sin prórroga de fechas ni nada, para el día 15 de noviembre necesito que me envíen ese trabajo al correo electrónico que yo les voy a trasladar el día lunes. Yo se los voy a trasladar para que lo anoten, por favor. Ahí van a tener, el temporizador va a tener la fecha de entrega y no se aceptan trabajos fuera de esa fecha. Tienen que enviarlo a más tardar el día 15 de noviembre. ¿Sí? Se vence a las 12 de la noche, 11:59 para ser más exacto, ¿vale? Del día 15. Como les digo, eso va a tener un valor de 10 puntos y adicionalmente ese trabajo les va a ir para el examen final, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Que tengan feliz noche y que tengan un feliz descanso del día del 1 de noviembre. Feliz noche, licenciado. Igualmente que Feliz noche, Eric. Feliz fin de semana. Feliz noche, licenciado. Disculpe, ¿para qué están las notas? Usted vino tarde, usted se conectó tarde, ¿no? Por lo que veo. Por eso está preguntando. No logré escuchar el link, disculpe. Dije que para el día lunes, a más tardar, van a estar las notas. Gracias. Feliz noche. Bueno. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.